Listo. Genial. Bueno, atrévete a dar un gran salto es lo que tenemos que hacer todos, lo que queremos hacer todos, pero a veces, aunque pensamos y queremos cumplir con un propósito que nosotros mismos nos ponemos, nos cuesta cumplirlo. Pero no nos detenemos a pensar por qué. Entonces hay que preguntarse, ¿qué crees que es lo que te está impidiendo cumplir hasta ahora eso que quieres cumplir? ¿Qué pasa contigo cuando tienes ganas de hacer algo? ¿Lo haces, lo niegas, lo pospones? ¿Qué es lo que más tenemos tendencia a hacer? Eso tenemos que encontrarlo porque así vemos cómo seguir avanzando, si descubrimos cómo es que nos metemos el pie, que nos autoboicoteamos constantemente. Una vez que diviso eso, puedo ver qué puedo cambiar. Entonces, ¿eres consciente de las habilidades que tienes para ponerlas en uso y sabes cómo usarlas? ¿Tienes claro quién es tu equipo de chispa? Siempre decimos que el equipo de chispa es eso que está comprobado, ¿no? Que nos convertimos en la combinación de las 5 personas con las que pasamos más tiempo. Entonces, así como en la adolescencia, nuestro grupo de amigos nos influencia muchísimo, porque generalmente si miras para atrás puedes ver que te gustaba el mismo tipo de música, las mismas actividades, las mismas aficiones que teníamos en común. Entonces, y que muchas veces por eso los padres se preocupan de con quién están, quiénes son los amigos de sus hijos. Pero hoy, ¿quiénes son esas 5 personas para ti? ¿De quiénes estás rodeado? ¿De quiénes recibes influencia? Esas 5 personas que más te rodean y con las que más pasas tiempo, ¿las admiras? ¿Te inspiran? Después de pasar tiempo con estas personas, ¿te sientes más motivado o son personas que después de pasar tiempo con ellas te sientes flojo o desmotivado? ¿Te encienden o te apagan estas 5 personas que más te rodean en tu vida? Entonces, pensar qué te están aportando estas personas a tu vida. Porque si tu entorno es positivo, es amable, es educado, es exitoso, es honesto, si tiene estos valores, lo más probable es que esas sumas valiosas en tu vida, lo más probable es que tú también seas una persona que tenga todas estas características. Y si por el contrario, tu alrededor social, por decirlo de alguna manera, es negativo o lleno de conflictos o desordenado, o con tendencia a correr riesgos o viviendo situaciones de fracaso, el tema es que lo más probable es que si estás viviendo en ese entorno emocional, es que ni te des cuenta, pero formas parte de eso. Entonces, lo importante es que hagamos el ejercicio este que se llama el equipo de chispa, que no solo nos va a dejar ver quiénes son esas 5 personas que pueden influenciarnos positivamente, sino que nos va a dejar planear maneras de compartir más tiempo cerca de ellos para recibir esa influencia y para que podamos lograr eso que queremos, ¿no? Que recibamos la influencia que necesitamos para poder destacar todas nuestras partes positivas. Así que quienes quieran recibir por mail el formato del equipo de Chispa, por favor escriban su correo electrónico en el chat para que se los mandemos y puedan hacer ese ejercicio que nos parece que es muy interesante. ¿No, Sin? Por supuesto, por favor háganlo. Ay, es que... no. Bueno, la verdad es que también pasa mucho que dentro de no dar o no el salto, volver a esta parte donde queremos ir hacia el éxito, estamos constantemente en esta zona de confort. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces nos posicionamos en esta zona de confort porque nos gusta mucho responsabilizar a los otros de lo que es nuestro. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un fracaso, es mucho más fácil que yo le eche la culpa al de enfrente a que me lo eche a mí, ¿no? Entonces, aquí sería, ¿soy lo que quiero ser o que los demás lo que quieren de mí, ¿no? Esta es una pregunta importante porque muchas veces no nos gusta movernos de esta zona. Y no porque nos guste la zona, sino porque nos da miedo ver qué hay más allá de esta zona, ¿no? Nos gusta nos gusta no tener la responsabilidad, dejárselo al de enfrente. Si algo sale mal es mucho más fácil decir, pues fue tu culpa y no la mía. Entonces, estas son cuestiones que hay que importar, hay que entender que, que hay que preguntarnos si estamos listos para dar ese salto y para tomar el control de nuestra vida y dejar de culpar al de enfrente, ¿no crees, Silvina? Me parece genial lo que decís porque es eso. Lo llamativo de esta zona de confort es que nosotros elegimos quedarnos ahí, porque encontramos un montón de ventajas geniales en no cambiar.
Y una de esas es la que acabas de decir, es culpar a los demás de mi situación. Porque si culpo al otro, me evito tomar responsabilidad yo de mi vida. Entonces, si mi marido no me permite trabajar, puedo quejarme de él y puedo no hacerme cargo de mi vida. Y es más fácil culpar al otro y quejarme del otro que empezar a tomar responsabilidad. Entonces, por más que tiene desventajas esto también, estoy cómoda en esas ventajas que tiene. Entonces, hasta que las desventajas pesen más de lo que pesan mis ventajas de estar en esta situación, me voy a quedar ahí. Y lo hacemos inconscientemente. Entonces, a la vez, guardamos resentimiento con el otro. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo hago culpable y responsable de cómo estoy yo hoy o dónde estoy parado, ¿no? Entonces, lo importante es revisar si guardo algún tipo de resentimiento hacia alguna persona, hacia mi pareja, mis padres, abuelos, hermanos, alguien que considero que por esa persona no me permitió, no me permitió hacer lo que yo quería hacer en mi vida. Tengo que ver quién es. Y una vez que encuentro ese resentimiento y a esa persona a la que le adjudiqué estos resentimientos, ver cuál es mi responsabilidad en esto, qué es lo que yo permití que pase, ¿no? Y qué decidí dejar que pase en esta situación y dónde me decidí parar. Entonces, si quiero tomar control yo de mi vida o si quiero seguir dejando que alguien más decida sobre mí y yo seguir al lado solamente sentada quejándome, ¿no? de la situación en vez de hacer algo al respecto. Correctísimo, 100%. Otra parte yo creo que muy importante es cómo descubro quién soy. La verdad es que descubrir quién soy no es fácil y muchas veces da miedo. Además de dar miedo, nos frustramos porque queremos ser personas muchas veces que no somos. Es decir, si yo descubro que soy una persona terca o que me cuesta mucho trabajo el cambio o que hay ciertas cosas que me incomodan, no me gusta verlas. La verdad es que a todos nos gusta vernos en el espejo y verlo bonito. Es muy complicado y incómodo, la palabra sería incómodo, ver esta parte que no nos gusta. ¿Por qué? Porque la evolución y la transformación requieren de verlo no bonito. Por ejemplo, yo tengo un ejemplo, una historia que me gusta mucho, que me la contó una vez un rabino, que es la historia de la transformación de la langosta. Entonces él, dice que yo a veces también me pregunto, un animal tan chiquito, cuando nace, incluso ya tiene formada la parte de afuera, ¿no? La parte dura, la parte fuera de la que conocemos de afuera de la langosta. Entonces, bueno, uno pensaría, ¿cómo le hace la langosta chiquita para seguir creciendo? Porque la verdad llega un momento en que ya está incómoda. O sea, empieza como a hacerse así porque pues quiere crecer más. Entonces, ¿qué hace? Rompe el caparazón duro, se va abajo de una piedra para huir de sus depredadores y pues ahí se espera a que vuelva a crecer la parte del caparazón. Y este proceso lo tiene 2 o 3 veces en su vida hasta que se vuelve una langosta adulta. Entonces, creo que nos pasa mucho lo mismo a los seres humanos. A los seres humanos nos incomoda crecer, pero crecer es quitarte este caparazón, quitarte todos estos sistemas de creencias que venimos con él al mundo y que venimos arrastrando, ¿no? Que nos vienen enseñando nuestros padres, que nos vienen enseñando las personas que van señalándonos por la vida y que decimos, híjole, esto a mí no me está gustando, no me acomoda. Por eso también muchas veces nos quedamos en nuestra zona de confort, porque evolucionar incomoda. Me encanta el ejemplo de la langosta. ¿Y cómo descubro quién soy? Empezando a conocerme, empezando a preguntarme cosas, a ver, a descubrir quién soy, ¿no? ¿Qué me gusta comer? ¿Con quién me gusta comer? ¿Qué tipo de trabajo disfruto? ¿Me gusta trabajar en equipo? ¿Me gusta trabajar sola? ¿Cómo reacciono cuando los demás me dan órdenes? ¿Me gusta eso? Entonces, me hago muchas preguntas que me hagan realmente conocer quién soy. ¿Cuál es tu miedo más profundo? ¿Cuál es la virtud que más valoras en otros y cuál es la virtud que más valoras en ti mismo? ¿Cuáles son las 3 palabras de tu vocabulario que más usas, que más repites? ¿Qué es lo que lamentas no haber hecho hasta ahora? ¿Cuál es el ritual diario del que no puede, el ritual diario del que no te puedes deshacer? ¿A qué le huyes? ¿Cuáles son las situaciones que más evitas? ¿Cuál es la frase que conoces y que más aplicas en tu vida? ¿Cuál es tu tema de conversación favorito? ¿Qué te hace reír? ¿En qué inviertes tu dinero más? Entonces, hacernos preguntas que hagan que nos conozcamos y que veamos cómo estamos actuando, quién soy, qué me gusta hacer. Solamente conociéndome puedo tomar las decisiones que me lleven a donde quiero ir, ¿no? Entonces conozco cómo estoy actuando hoy para ver qué tengo que cambiar, qué quiero cambiar para ver a dónde quiero llegar.
Eso que dices es realmente importante, ¿no? Descubrir quién soy para ver dónde quiero llegar. Me encanta. Sí. Ay, es que disculpen ustedes, de repente la pantalla se traba un poquito. No sé por qué. Ahí está. Ahora, aquí es importante descubrir por qué hago lo que hago, ¿no? Muchas veces no entendemos por qué hacemos lo que hacemos. No entendemos qué es lo que pasa qué es lo que nos motiva. Porque lo que a mí me puede motivar no es lo mismo que puede motivar a la persona de enfrente. Y a veces, por ejemplo, a lo mejor lo que a mí me motiva es tener un círculo de amigos mucho más grande o tener un círculo de amigos que se compaginen conmigo, que sean como yo. O a lo mejor lo que yo quiero es tener una mejor profesión, un mejor trabajo o yo quiero tener una familia. Es decir, mis motivaciones en la vida nunca van a ser las mismas de los de la otra persona, ¿no? Por ejemplo, cuando las cosas no salen bien, últimamente en el trabajo, ¿qué es lo que haces, no? ¿Cómo te desarrollas? ¿Qué es lo que haces para que todas estas cosas salgan bien? ¿Y qué es lo que te motiva? ¿Cómo aceptas tu frustración? Porque muchas veces las cosas que no nos salen bien hacen que nos frustremos. Y esta parte de frustración muchas veces no nos permite desarrollarnos como queremos, porque no aceptamos la parte de la frustración. Y la verdad es que somos un conjunto de cosas que se metieron en la licuadora, de todo lo que vivimos de chicos, de creencias, de un montón de cosas. La metemos en la licuadora con todo el conocimiento que tenemos y nos sueltan a vivir como adultos. Entonces tenemos que encontrar nuestra personalidad y casi no hacemos lo que nuestros teléfonos hacen, ¿no? Nuestros teléfonos cada tanto se actualizan. Entonces ven que la versión anterior ya no es útil y se reemplaza con una versión nueva. Y eso es lo que los seres humanos tenemos la opción de hacer, pero tenemos que elegir hacerlo, ¿no? Y pocas veces lo hacemos. Entonces, de todo lo que aprendí, de lo que incorporé en mi vida, de todo lo que viví hasta ahora, ¿qué de todo esto me sirve y qué puedo reemplazar? ¿Qué creencias ya no quiero estar arrastrando, ¿no? Porque también venimos de muchos lugares diferentes. Siempre digo que quizás en mi casa me enseñan que no por mucho madrugar se amanece más temprano. Y en la casa del vecino aprendo que al que madruga Dios lo ayuda. Entonces, ¿con qué me quedo? ¿Con lo que vengo desde siempre que tenía o con esto que estoy aprendiendo nuevo? Entonces, tengo creencias que me limitan y que puedo actualizar a creencias que me empoderen en vez de limitarme. Mi manera de comunicarme, ¿es eficiente o la puedo actualizar a una versión más asertiva? Tengo que ver que de todo lo que estoy haciendo, de lo que incorporé toda mi vida, ya no me sirve, ya está desactualizado para lo que necesito y actualizarme como actualizo el teléfono, que me ocupo de tomar el tiempo, de que esté enchufado, de que tenga wifi, de que le entre la actualización, de aplicarla y de instalarla, ¿no? Para mejorar. Entonces, tomarnos ese tiempo para nosotros, hacernos esas preguntas, ver qué tengo que cambiar, qué estoy haciendo y siempre lo hago igual y no hay cambios. Entonces, me parece que ese es un punto importante, actualizarnos todos. Claro, qué importante esto que dices de la actualización, sin duda. Bueno, aquí, ay, perdón. Ahí está. Aquí vienen dos preguntas importantes, ¿no? ¿Cuáles son mis déficits emocionales y cómo los mejoro? Aquí es muy importante entender primero que nada cuáles son mis déficits, ¿no? ¿Cuáles son mis déficits emocionales? Por ejemplo, cuando venimos a una pareja, cuando estamos entrando a un tema de pareja, todos venimos con déficits emocionales que muchas veces pensamos que son del otro y no son de nosotros. Entonces, tan importante saber cuáles son por ese mismo motivo, ¿no crees, Silvina? Sí, absolutamente. Y encontrar otra vez las preguntas que me hacen enriquecer mi vida hoy. ¿Qué te frustra? ¿Qué te enfurece? Y cuando te enfureces, cuando te enojas con algo, ¿de qué manera gestionas ese enojo? ¿Lo usas como gasolina para que te impulse a hacer cosas mejor o te nubla y te frena y no puedes ver nada más que el enojo que estás sintiendo? Entonces, otra vez, ¿cómo me comunico? ¿Qué rasgo de mi personalidad y de mi carácter me gustaría modificar? ¿En qué situaciones siento la necesidad de mentir? Son todas cosas que tengo que ver en qué emocionalmente tengo un déficit para poder mejorarlo y para poder manejar las cosas de una mejor manera.
Entonces, siempre preguntarnos cosas, siempre investigar qué estoy haciendo, de qué manera lo hago y cómo lo puedo hacer mejor, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y sí es muy importante saber qué es mío y qué es del otro. Incluso no nada más con la pareja, también con nuestros hijos. También tendemos mucho a no autoevaluarnos, a no echarnos un clavado hacia adentro y decir, a ver, ¿cuáles son mis déficits? ¿Qué es lo que yo reconozco que me falta? ¿En qué necesito trabajar? Porque como dije hace rato, es siempre más fácil echar culpas y como lastimar las relaciones, porque a veces el ego es muy grande y no nos gusta reconocer las cosas y es como mucho más fácil decir, bueno, no, es que él no me entiende o ella no me escucha y a lo mejor es algo que nosotros mismos tenemos, ¿no? Entonces, Claro. es importante mejorarlos y es importante echarte un clavado, como dijiste, adentro y ver qué podemos mejorar. Bueno, Sí. Entonces, ¿qué herramientas te faltan en tu vida para arreglar lo que está roto? Yo siempre pongo el ejemplo de mi marido que le gusta hacer arreglos en casa, no es lo que elige siempre, no es lo que le encanta, pero le gusta cuando tiene las herramientas adecuadas. Entonces es más fácil el trabajo, se hace rápido, se hace bien y a veces queremos cambiar, pero no tenemos las herramientas. Y las herramientas las vamos adquiriendo a medida que vivimos, ¿no? Entonces, ver una vez más con el equipo de Chispa, ¿de qué me estoy rodeando? ¿Qué herramientas estoy adquiriendo en mis vivencias? ¿Sí? Porque si paso siempre tiempo con la misma gente, con los mismos amigos, y no analizo qué me están aportando, entonces quizás lo que me están aportando no sirve y tengo que no desestimar estos amigos, pero buscar más influencias que me hagan también crecer. Entonces, ¿qué hacen juntos? Porque capaz, no sé, se pasan el tiempo jugando al Nintendo con el grupo de amigos, ¿no? Y está bien, sos buenísimo en Nintendo, pero ¿para qué te está sirviendo esta habilidad aparte de recreación? ¿No? Entonces, de lo que estamos juntándonos a hacer, ¿qué estoy sacando? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Cómo me está influenciando la gente a mi alrededor? ¿Qué herramientas nuevas estoy buscando? ¿Cuáles tengo adquiridas, pero cuáles busco para seguir agregando? Entonces, prestar atención a todas esas cosas. ¿Estoy creciendo todo lo que quiero crecer? ¿Estoy buscando crecimiento? ¿Me estoy ocupando de eso o solamente estoy dejando, en vez de pasar por la vida y aprender, que la vida pase? ¿No? Es algo que tenemos que prestar atención también, ¿no, Sin? 100%, qué bonito esto que dices, ¿no? No dejar que la vida pase. Yo creo que aquí también me encanta esta diapositiva porque evidentemente si esto llegara a pasar en alguna de nuestras casas, a lo mejor lo más fácil es agarrar el recogedor y la escoba y decir, pues todo esto se va a la basura, ¿no? Pero ¿qué pasa en otras culturas como por ejemplo en Japón? Cuando se rompe un jarrón, ¿no? Un jarrón de la casa. Cuenta la leyenda que alguno de los emperadores agarró ese jarrón que era de varias dinastías y lo mandó a arreglar. Y encontró una persona que a la hora que se lo arregló, lo soldó con ciertas partes de oro. Y esas partes de oro le dio evidentemente más valor al jarrón. Y esto se llama kintsugi. El kintsugi es cuando las partes de oro que están uniendo y soldando a toda la pieza hacen que el valor de la pieza suba. Yo creo que a nosotros como personas nos pasa exactamente lo mismo en la vida. Existe esto que se llama kintsugi emocional, que a mí me encanta. Y es evidentemente que todos hemos sido heridos y todos hemos sido lastimados en lugares distintos. Pero al final las heridas todos las traemos, ¿no? Entonces, estas heridas que vamos transformando se convierten en nuestra más grande fortaleza, como si fueran de oro. Entonces, la intención aquí es ir por la vida mostrando estas fortalezas, mostrando estas heridas con orgullo y diciendo esto que en algún momento me derribó, me destruyó, yo escogí y yo encontré las herramientas necesarias para volverlas mis mejores fortalezas. Me encanta. Y es de locos esperar resultados diferentes si sigo haciendo lo mismo. Esto lo decía Albert Einstein. Hemos escuchado muchas versiones de esta frase, pero la realidad es que con la rutina diaria que tenemos hoy y pensando en la rutina diaria semanal o del mes o de este año que tuviste, si mantienes esta misma rutina, ¿cómo calculas que vas a estar en 10 años?
¿Cómo calculas que vas a estar físicamente, emocionalmente, en tu relación de pareja, en tu trabajo, en tu profesión? ¿Qué va a pasar si esta misma rutina se estira y sigo haciendo lo mismo? Entonces, pensar el tú del futuro. ¿Qué te va a decir si te viera ahora? ¿Qué consejo te daría para que después estés en realidad como quieres estar y no sigas haciendo lo mismo hoy esperando estos resultados diferentes? Claro, justo, me encanta. Y además hay algo que yo quería poner como de ejemplo muy, que creo que muchos lo vivimos en casa, ¿no? Que el clásico de que tu hijo dejó todo tirado. Y eso creo que pasa todos los días, ¿no? Así de que no recogió su cuarto y es una guerra campal, ¿no? De recoge, hace esto, el otro. Entonces, ¿qué sucede? Si yo nada más me enojo y le vuelvo a gritar y todos los días hago lo mismo con esta persona, y puede ser con tu hijo o puede ser con cualquier persona de tu casa, ¿no? En donde estás esperando un resultado diferente, pero sigues haciendo las mismas conductas, sigues hablando de la misma manera. Evidentemente el resultado seguirá siendo el mismo. Entonces yo creo que en un ejemplo tan pequeño y tan cotidiano como este, podemos aprender mucho de cómo empezar a hacer las cosas de otra manera para obtener resultados diferentes, ¿no? Me encantó y creo que siempre nos identificamos todos, ¿no? Con los ejemplos de los hijos, que siempre les hablamos de la misma manera y esperamos que milagrosamente empiecen a actuar diferente. Justo, o al marido, Sí. ¿no? Siempre pasa. Bueno, eh, aquí esta me encanta esta parte porque es cómo convertirme en aquello que alguna vez me destruyó, ¿no? Qué importante pregunta esta de cómo convertirme. Cómo muchas veces tenemos miedo de seguir los patrones que tuvimos en casa, porque a lo mejor estos patrones son los que nos destruyeron. Entonces, muchas veces sentimos que estamos condenados a hacer exactamente los mismos errores que hicieron con nosotros. Pero aquí es muy importante entender que no es lo que te pasa, lo que te destruyó, sino qué haces con eso que te destruyó. Es decir, ya pasó, ya tuviste esos padres, ya tuviste esa casa, esa familia. Bueno, ahora, ¿qué vas a hacer con eso que en algún momento te destruyó? O ese evento que en algún momento te destruyó. Porque muchas veces nos llamaron o tontos o ilusos o flojos o de ciertas maneras que nos hicieron ciertas heridas profundas y nos destruyeron. Entonces, tenemos que ver qué vamos a hacer con todo eso que nos llevó a la destrucción para transformarlo y convertirlo en nuestra mayor fortaleza, como el Kintsugi, como lo que hablaba yo hace un par de diapositivas, ¿no? Creo que es muy importante esto, saber qué vamos a hacer con lo que una vez nos destruyó, porque se puede convertir en nuestra mayor herramienta para transformarnos en un futuro. Absolutamente. Y tener claro, primero, qué es lo que me destruyó. Porque siempre digo que la mayoría de las cosas en nuestra vida pasan por una de las 3 P. Puedo provocar que las cosas pasen, puedo permitir que las cosas pasen o puedo prohibir que las cosas pasen. Entonces, ¿qué permití hasta ahora y qué no prohibí? Y que quizás no provoqué, pero igual lo permití. Entonces, una de estas 3 P están pasando. Entonces, ver qué es eso que me destruyó, cuál es la ficha de dominó que tiró al resto. Porque si tengo clara esa ficha, esa pieza, una vez que lo hago, lo que sea que estoy haciendo, que me desvía de lo que quiero llegar, puedo aprender y detener la avalancha de todas las demás fichas que se pueden caer y ver dónde recalcular, como dice el Waze, y buscar un camino diferente, ¿no? Entonces, ¿qué haría diferente si se presentara la misma oportunidad? Porque, por ejemplo, que yo tenga problemas en el trabajo, entonces me despiden de ese trabajo y voy a buscar un trabajo nuevo. Pero si yo no cambio, el siguiente trabajo va a pasar lo mismo. Entonces, más tarde que temprano me van a volver a despedir, porque el problema no es el trabajo, el problema soy yo. Entonces, en este ejemplo, eso que hago es la ficha que tengo que divisar para que no tire a las demás y no me vuelva a quedar sin trabajo, ¿no? Analizar mi comportamiento de siempre y ver qué es eso que me destruye para cambiarlo y poder empezar el cambio, ¿sí? Porque si no, esta ficha siempre me va a estar impidiendo ese cambio que quiero hacer, porque sigo haciendo, como decíamos recién con el ejemplo de Einstein, las mismas cosas esperando que pase algo diferente. Entonces, divisar cuál es la ficha que siempre me destruye o me desvía del camino, prestarle atención a esa ficha y ver cómo cambiarla.
para que empiecen las cosas a ser diferentes. Divisar cuál es el error que siempre hago en mi comunicación, en mi relación de pareja, en mis relaciones interpersonales, en mi trabajo. ¿Qué hago? ¿Con qué me distraigo siempre? Si me pongo a hacer un proyecto, ¿con qué me distraigo y después dejo de hacerlo? Cualquier cosa que tenga una ficha de dominó que tira al resto, divisarla para poder ver qué es lo que me impide ese cambio. Justo, me encanta. ¿Y cómo salir de mis pensamientos dominantes convirtiéndome en una persona asertiva? Primero, ¿qué es asertivo? ¿No? Porque ser asertivo es poder expresar mis pensamientos, poder expresar mis sentimientos y las cosas que yo quiero de una manera que sea directa, que sea respetuosa, que sea honesta, ¿no? Y que sea clara. Entonces, en esta manera tengo que hacer valer mis derechos, pero también tengo que respetar los derechos de los demás, ¿sí? Y esos pensamientos dominantes que me van acompañando van siempre llenos de otras cosas, ¿sí? Van llenos de ansiedad, van llenos de mis miedos, de mis culpas, de mi enojo, de frustraciones que vengo arrastrando, y todo eso se lo voy poniendo a mis pensamientos. Entonces voy a actuar de la manera que yo esté pensando, ¿sí? Como pienso, me siento, como me siento, actúo. Entonces toda esta cadena se va a detener cuando yo empiezo a ver cuáles son esos pensamientos dominantes que no me dejan convertirme en una persona asertiva. Claro, totalmente de acuerdo. Además, pues todos tenemos estos pensamientos dominantes en donde nos convierten en polaridades, es decir, ya no somos estas personas en donde estamos viendo las tonalidades de grises, sino que nos convertimos en pensamientos dominantes de bueno o malo, ¿no? Siempre hay como esta polaridad en donde no te permite ser asertivo, como bien lo dijiste, Silvina, me encanta esta palabra y creo que es muy importante empezar a ser asertivos, dejarnos de ir a la polaridad y sobre todo tener con nosotros mismos una especie como de termostato en donde nos autoconozcamos para poder salir de estos pensamientos dominantes. A esto yo les llamo las 3 Cs. Y creo que son son tres cosas importantes. El primero es el conocimiento. Tenemos que conocernos para tratar de autorregularnos. El conocernos a nosotros, cuáles son los pensamientos dominantes, ¿no? Es el paso más importante para poder saber qué voy a hacer, cómo voy a poderme contener. Primero tengo que conocerme a mí mismo, después tengo que contenerme y después también se deben de comunicar, porque muchas veces estos pensamientos dominantes nos tienen como en el iCloud, ¿no? Como esto que mencionabas hace rato de dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Pero si en algún momento los ponemos en papel o los sacamos con nuestro conocimiento, con el conocimiento de cuáles son, porque todos tenemos pensamientos dominantes. Esto es característico de todas las personas, no es exclusivo de unos cuantos, ¿no? Entonces, al tú conocer cuáles son, qué es lo que hacen en tu persona, cómo los comunicas, cómo los bajas, puedes tener una forma mucho más asertiva de comunicación y tener diálogos internos mucho menos negativos contigo mismo y convertirlo en algo mucho más positivo. Claro, más enriquecedores, ¿no? Justamente. Y bueno, pues hemos llegado al final de nuestro webinar, pero antes de decirles esto, que les tenemos reservado una sorpresa, Silvina y yo, queremos saber quién tiene preguntas, qué preguntas tienen. Queremos saber si hay alguna duda sobre esto que conversamos, porque justamente todo lo que hablamos hoy deja descubierto un montón de dudas y preguntas que todos nos hacemos y obviamente decenas de incógnitas y de incertidumbres que traen estas preguntas, ¿no? Y por eso es que Cintia nos va a contar de un taller que preparamos y que en este taller no te vamos a decir cómo hacer el cambio, sino que vamos a ayudarte a hacerlo. Y en el mismo taller vas a hacer actividades para empezar ese camino a la versión actualizada y mejorada de ti mismo que quieres tener para que puedas dar justamente este gran salto, ¿no, Sin? Les tenemos sí preparado un taller maravilloso en el cual vamos a ver en qué parte, digo, todo vamos a saber qué es un arquetipo, de qué se constituye, en qué arquetipo estoy, muy interesante. Esta parte de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Qué pregunta tan importante. ¿Cuáles son mis creencias? ¿Cómo revierto las creencias? Porque eso es algo, fíjate, Silvina, que yo creo que esto es algo súper importante,
Porque muchas veces decimos, ok, yo ya tengo estas creencias, pero ¿y luego qué hago con estas creencias? ¿Cómo ¿No? me deshago de eso? Algo de eso, qué importante. Implementando acuerdos, que es una parte increíble para poder evolucionar y para poder también saber cuáles son nuestras deficiencias, cuáles son los acuerdos que sí podemos tener en nuestras vidas y cuáles son aquellos con los que no estamos pudiendo evolucionar, ¿no? Evidentemente, cómo dar el salto, que es un tema maravilloso y que me encanta. Y el último es la rueda de la vida. La rueda de la vida para empezar a equilibrar, ¿no? Que tener ese equilibrio en todos los aspectos de nuestra vida y ver en qué no estoy completamente equilibrado o satisfecho en mi vida, ¿no? Empezar a inflar esa rueda que nos permita rodar bien por la vida, equilibrados y a gusto en todos nuestras partes de la vida. Justo. Entonces, no sé si le quieran tomar una foto. Dices que pusiste los datos también en el chat. Puse los datos en el chat para que entren directamente al link sin necesidad de copiarlo. Y si no, pueden copiar aquí la información, sacarle una foto y dejamos nuestra información. Sí. Nada más sí, les doy 2 minutitos, ¿no? Para que saquen una foto o lo y ahorita les damos. Bueno, Y nos encantaría saber sobre justamente estas ganas que tenemos todos de dar nuestro gran salto y sentimos que hay algo que nos traba, que nos impide, que no pudimos todavía cambiar en nuestra vida. ¿Qué les gustaría ver a ustedes en un taller? Bueno, cualquier pregunta que tengan entonces nos escriben en nuestra página, pueden encontrar nuestros mails, nos pueden mandar un WhatsApp, ahí estaba la información. Y acá están nuestros mails, justamente ahí. listo. Pues un abrazo muy fuerte a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Quedamos a sus órdenes. Silvina, beso y abrazo. Un abrazo, Sin, y un gusto. Igualmente.